Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. Gracias, querido Darío. Hemos programado para hoy este tango y ya nos platicará Claudia la genealogía, la historia de este tango. Saludo a mis compañeras. Betty Saraín. Betty, buenas noches. Buenas noches, querido público. Claudia Rivera Hernández. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Allá en la operación, Darío, nuestro amigo operador del equipo. Sin él quedaríamos mudos, nada más y nada menos. Gracias, Darío. El idioma español a veces me lo imagino como un libro abierto, pero que tiene un número de páginas inimaginable. Nunca se agotará. Me lo imagino como un tomo gigantesco. Hay una expresión española para hablar de un libro que es bueno en contenido y en formato, en calidad. Es un libro de tomo y lomo. Bueno, así me imagino el español, riquísimo en sus páginas, en sus temas. Y entonces, cada noche, de día jueves, estos tres aficionados, estudiosos al idioma, nos abocamos a platicarle a usted historias que tienen que ver con la lengua que hablamos, con el español, la forma que usamos las palabras, las expresiones, la riqueza que tiene al hablarlo o al escribirlo. Y nos da mucho gusto compartir con usted este espacio. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. ¿Nos recuerda los teléfonos, Claudia? ¿El teléfono? Por supuesto, Javier. Recordarle a nuestro público que este programa se está transmitiendo a través de Facebook Live por nuestras redes sociales. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Agradecemos a todos sus mensajes y comentarios. Los leemos con mucho gusto y mucho cariño. Y también agradecemos al Bachillerato del Colegio Roger Bacon por proporcionarnos nuestro número telefónico 22 13 30 00 63. En este momento estaremos recibiendo sus mensajes a través de WhatsApp. No podemos tomarles llamadas porque no podemos interrumpir el programa, no tenemos telefonista, pero podemos leerlos y comentar sus opiniones. Los comentarios de ustedes nos halagan, nos enriquecen el contenido, las ideas, las sugerencias, los comentarios de estímulo son siempre muy gratos y muy bienvenidos. El programa también, si usted va en coche, sintoniza la estación de radio de la Universidad Autónoma de Puebla, es 96.9 de FM, ahí estamos también conectados con usted, Te lo digo, Juan. Bueno, Claudia, entonces escuchamos el tango El Choclo. Platícanos algo de él. Sí, Javier. El tango se llama El Choclo Tango Criollo. El Choclo, con orquestación de Ángel Villoldo, estrenado en 1903
y cuya partitura fue publicada en 1905, es considerado uno de los tangos más populares, el segundo después de la Comparsita, que también es una melodía que ya hemos escuchado en nuestro programa. La melodía del tango, característica de la llamada Guardia Vieja, fue compuesta probablemente hacia 1898. Su autoría es atribuida a Casimiro Alcorta, un violinista de raza negra que murió en la miseria. Su estreno fue el 3 de noviembre de 1903 por la orquesta de José Luis Roncayo, quien había transcrito la partitura en El Americano, un restaurante de categoría del centro de Buenos Aires. Para evitar conflictos con el dueño del local, en una época en la que el tango era asociado a las clases marginales, Roncayo presentó la obra como danza criolla, de manera que maquilló un poquito el origen de esta melodía. Y bueno, como en nuestro programa hablamos de las palabras, ¿qué significa choclo? En el cono sur, la palabra choclo significa maíz. Su origen está en el vocablo quechua, xucyu, que significa maíz tierno. El propio Villoldo dijo que se refería al choclo, para él, el ingrediente más sabroso del puchero, pero también circulan otras explicaciones relacionadas con el sobrenombre de un supuesto compadre suyo cuyo cabello era del color del choclo, es decir, que tenía cabello de maíz, de color del maíz. O rubio. Y entre rubio y café, ¿no? Sí. La letra original de Villoldo hacía referencia efectivamente al alimento. Pero lo más interesante del tango, de este tango en particular, como muchas otras melodías, han tenido diferentes versiones en su letra. En la primera, pues, estaba dedicado a la gastronomía. Después hubo más adelante una letra que era una canción de amor, y bueno, también hubo otra que hablaba de la sociedad en ese entonces. Y eso es muy interesante porque la música retrata también a la sociedad. Claro, evoluciona como el idioma, va cambiando, tiene una mutación. Choclo también se le dice en Argentina a los elotes. Lo que aquí saboreamos, un elote hervido, asado, también es un choclo en Argentina. Gracias, rica, como siempre, la ficha musical que nos trae Claudia. Betty, lo primero que nos propones es un acertijo, porque luego tú traes como que una bola envenenada, como dicen los pitchers en béisbol, una bola envenenada, porque el título es sugerente. Dice, lo que no existe, sí se dice. Así es. A ver. Y bueno, pues este título porque voy a hablar de las palabras inexistentes. Y bueno, hay una controversia aquí con los lingüistas, porque hay lingüistas que dicen y tienen esa postura que al decir la palabra ya existe. Y otros dicen que mientras no esté reconocida, pues esa palabra no existe. Entonces, hoy voy a hablarles sobre las palabras inexistentes. Por eso, lo que no existe sí se dice. Y palabras que la gente usa con frecuencia y que en verdad no existen en el diccionario de la lengua española. La pregunta es si las decimos, entonces existen. Más bien hay palabras aceptadas por la RAE y otras que aún no lo son, tal vez algún día lo sean o nunca lo serán. Por ejemplo, la palabra entendible. Entendible. El término correcto es inteligible. Podría sonar raro y difícil de pronunciar al inicio, pero pronto ya formará parte de nuestro léxico si la utilizamos. Entonces, para decir que algo no puede ser entendido, hay que usar la palabra y para tenerla dentro de nuestro vocabulario. Entonces es ininteligible en lugar de entendible. Otra palabra, por ejemplo, es asequible. Esta es una fusión de dos palabras que sí existen y que tienen distintos significados, accesible y asequible. La primera es para referirnos a algo que es de fácil acceso, por ejemplo, personas o lugares, mientras que asequible se usa para generalmente hablar de precios. Concientizar. No hace mucho la Real Academia Española la adoptó como sinónimo del término correcto concienciar.
Pero sigue siendo mal visto el uso de concientizar al referirnos a hacer que alguien sea consciente de algo. Una palabra inexistente en este caso es concienzar. Y en lugar de concientización debe emplearse concienciación. Otra palabra es inserio. ¿A qué le suena inserio? ¿Inserio? Inserio. ¿Algo no es serio? Así es. Es usada para expresar una poca seriedad. La poca seriedad que posee una persona o empresa, pues al parecer se quiere denotar que la persona o empresa en cuestión es todo lo contrario a serio. Sea cual sea el objetivo, esta palabra es otra de las inexistentes. Inserio. ¿Cómo diríamos entonces inserio? Poco profesional. Poco profesional. Poco carente de seriedad. Carente de seriedad, muy bien. Otra palabra, por ejemplo, es parquear. ¿La han escuchado? Sí, claro. Bien, la palabra proveniente del anglicismo parking. Lo correcto es aparcar. Y en lugar de parqueadero se debe usar aparcamiento. ¿Podríamos usarla por estacionarse? Estacionar ser, ¿verdad? también, sí, claro, porque estamos utilizando un anglicismo, realmente es parking, ¿no? Entonces sería estacionar. Sí. Garage es otra de las palabras. Otro término que comúnmente pronunciamos y escribimos mal, debido a que solemos confundir su escritura por la del inglés. Es tan sencillo como cambiar la G por J, quedando garaje. Ahora ya sabemos que la frase correcta es garaje, no garage. ¿Okay? Y bueno, otra palabra que les traje es cónyuge. ¿Qué es lo correcto? ¿Cónyuge o cónyuge? Cónyuge. Así es. Cuando nosotros nos queremos referir a nuestro esposo, nuestra esposa, entonces hay que omitir la segunda U. Y la palabra es cónyuge, como lo acabas de decir. Inaportante. Esa palabra no existe, inaportante, pero no hay personas, ¿perdón? Que no aporta nada. Exacto, ¿no? Que no aporta, que no tiene buenas ideas, que no dice mucho cuando habla, que sus ideas son vanas, vacías, entre otras. Y bueno, otra palabra que les traje es movención. Movención. No existe, es mejor decir movimiento. Movimiento. ¿Qué tiene que ver con mudanza? Claro que sí. Y por último, la palabra tensionante. Tensionante no existe. Existe porque la usamos, pero no está reconocida. Es mejor decir, había mucha tensión, era un momento de mucha tensión, había mucho estrés, era un momento de mucho estrés, entre otros. Pues estas son las palabras inexistentes. Qué interesante. Rescato la referencia que hizo Betty a la RAE. Siempre es bueno no dar por hecho que las personas entienden una sigla o una abreviatura. La RAE es la Real Academia Española. La Real durante muchos años, mucho tiempo, fue la que normaba el español en el mundo, y después, en buena hora, se crearon academias en cada uno de los países de habla española. Y me parece que hay, a ver si ustedes tienen el dato preciso, creo que hay 22 academias del español en el mundo. Inclusive hay una en Estados Unidos. Es una academia importante. No solamente es en países de habla latina, española, sino hay una en los Estados Unidos. Han venido a ser las academias del español en cada uno de los países, pues una especie de equilibrador del predominio, de la hegemonía, de la normativa, a veces un poco conservadora o rancia, de la Real Academia Española. Y entonces cada país tiene ya la Academia del Español que se habla en cada uno de los países del mundo que hablan español. Y me acordé de una palabra, hablando de anglicismos, Betty, una temporada que estuve en Tijuana, Baja California. Pues ahí se toma mucho, es una ciudad de mucho calor, muchísimo calor. Se toma mucho la cerveza y la gente, por la vecindad con los Estados Unidos, casi no dice cerveza, sino dice beer. No, pero la han descompuesto tanto la palabra que muchas personas dicen, voy a tomarme una birria. Una birria, de bir, deformó a birria. Y fíjese cómo define
O una cosa distinta a la que aquí en el centro del país entendemos por una birria, que es un platillo proveniente de Jalisco, muy sabroso. Pues es una adición. ¿Sí? Hicieron al anglicismo una adición, ¿no? La birria. Bueno, pues qué interesante. Gracias por la aportación, Betty. Hoy vamos a tener una sección especial, porque ayer fue día de San Francisco, el 4 de octubre, que por cierto, se suele, en la tradición mexicana, se suele asociar el 4 de octubre con una expresión que es el cordonazo de San Francisco. Y se cree que ese día termina la temporada de lluvias, y San Francisco despide esa temporada de lluvias con una especie de castigo, de sanción a los seres humanos con un cordonazo. Él era franciscano, y los franciscanos llevan atada a la cintura un cordón, y entonces que golpeaba con un aguacero fuerte, un torrencial aguacero, y con eso era el cierre de la temporada de lluvias, el cordonazo de San Francisco el 4 de octubre. Pero, refiriéndonos al santo, hay una composición, no nos va a dar tiempo en este bloque comentarla, sino en el siguiente. Una poesía muy bonita que se recuerda por su contenido humano, profundamente humano, valores, una reflexión profunda. Y en buena hora a Claudia, que tiene una inclinación a la poesía, se le ocurrió proponer, y entonces propone ella que leamos, que nos pronuncie ella completa la composición Los motivos del lobo. Lo reservamos para el siguiente bloque, pero ¿quieres darnos algún anticipo? Sí, Javier, Claudia, por supuesto. Además, mencionar que en la fe cristiana se conmemora, además de conmemorarse a Francisco de Asís el 4 de octubre, Francisco de Asís es el santo patrono de los animales. Uh-huh. Y mundialmente se ha conmemorado este día, 4 de octubre, como el Día Mundial del Animal. Uh-huh. Sobre todo porque el legado de Francisco de Asís detalla que todos los seres vivos, incluyendo los animales, son criaturas de Dios. Uh-huh. Pero bueno, hablando del mundo literario y de la inspiración que nos producen las letras en la fe, uh-huh, pues quiero platicarles un poquito sobre Rubén Darío, que es el creador, uh-huh, de esta interesante poesía, importantísima poesía. Rubén Darío, conocido comúnmente como Rubén Darío, su nombre real es Félix Rubén García Samaniego. Nació en 1867, fue poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense. Su vida es muy interesante porque a lo largo de estas diferentes facetas que tuvo, pues él encontró los momentos precisos para poder dedicarse a la escritura, y retrató muchos momentos históricos de su vida y de su paso por distintos países. Es el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es quizá el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispano, y por ello es llamado el príncipe de las letras castellanas. Por eso su remembranza en nuestro programa es tan importante, y por eso la selección de esta poesía. Otra de las cosas interesantes es que casi todos los poemas que Rubén Darío integró en vida, pues se encuentran en libros que él mismo recopiló y publicó, editó y bueno, se distribuyeron. Pero esta poesía de Los motivos del lobo la escribió 3 años antes de su muerte y ya no pudo ser integrada a ningún libro publicado por él. Uh-huh. En realidad ya se publicó post-mortem. Uh-huh. Post-mortem. Y fue producto, se inspiró en el capítulo 21 de Las florecillas de San Francisco, que es parte de la literatura cristiana, que narra la conversión del lobo de Gubbio por parte de Francisco de Asís. En la versión escrita por Rubén Darío, el desenlace cambia porque
En la versión católica, el lobo de Gubbio se queda con el santo convertido, pero ustedes ahora, más en el siguiente momento, escucharán el desenlace que Rubén Darío le da al lobo en esta poesía. Gubbio es una ciudad italiana y el santo también vivió en Italia. Y en verdad, después del corte que vamos a tener, le recomendamos mucho escuchar con toda atención. Es una poesía muy aleccionadora, muy formativa de valores, como una composición literaria tiene tantos alcances, y además se puede usar como un cuento para comentar a la familia, con los amigos, declamarla. La declamación va en desuso, pero no está prohibido leer en voz alta, como nos va a deleitar Claudia, Los motivos del lobo dentro de unos 1 o 2 minutos después del primer corte comercial. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. 96.9, 26 años. Rock Privado, el punto más alto en la escala evolutiva del rock. Estrenos con lo más selecto del rock contemporáneo alrededor del mundo. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti, todos los jueves, 22 horas, aquí en Radio WAP. ¿Eres docente o investigador de nivel superior? Esto te interesa. Te invitamos al curso sincrónico de formación de facilitadores para emprendimiento universitario. Fecha límite de inscripción, 31 de octubre. Más información al 2222-295500, extensión 2636. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Todos los domingos a la 1 de la tarde en Abran Cancha. Se presentan temas que competen a personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, auditiva, visual, motriz, psicosocial e intelectual, aportando para el fomento del conocimiento de una cultura de inclusión de las personas con discapacidad. Conduce Leobardo de Jesús Vargas Vallejo. Deportes de nuestra universidad, así como lo más relevante a nivel local, nacional e internacional, lo podrás encontrar en Lobos al Aire, con Kevin Hernández y José Baltasar. Martes y jueves, 9 horas. ¿Dónde? Por Radio WAP, la Universidad de la Radio. 96.9 FM Puebla Capital, 93.9 FM Tehuacán y 104.3 FM Chignahuapan. Lobos al Aire. 96.9, 26 años. Bueno, le recordamos que esto es un tango que se llama El Choclo, con el que estamos fondeando nuestro programa este día. Brevemente, la crítica, ¿de dónde proviene la expresión hacer un pancho? Usted seguramente la ha escuchado, la ha usado, la ha leído, pero platícanos, Betty. Claro Betty que Saray. sí. Pues hablando de los franciscos, ¿no? Pues bueno. Vamos, no hagas pancho. Sí. Pues sabemos todos que el español es la lengua común para gran parte de Latinoamérica, pero cada país o región suele incorporar palabras o frases particulares
que solo se comprende bien dentro de la zona, ¿no? Sobre todo porque se trata de modismos. Este es un modismo, precisamente. México ha sido el escenario de un proceso de intercambios culturales a lo largo de su historia. Y bueno, les traigo esta frase. Su origen tiene dos teorías. La primera tiene que ver con el revolucionario Pancho Villa y su ejército. Pues se dice que la forma de operar de los revolucionarios era violenta, por lo que se decía que por donde pasaban habían armado un pancho. Mientras que otros afirman que el término se originó en los años 70 por una banda delictiva que se llamaba Los Panchitos, que hizo viral precisamente un escritor que se llama José Agustín, precisamente. Estos panchitos se dieron a conocer por la violencia con la que asaltaban. Se cuenta que el nombre se debe a que la banda fue formada inicialmente por dos jóvenes que se llamaban Francisco. Hacer un pancho entonces quiere decir provocar una bronca, un escándalo, un conflicto. Cuando alguien pide que no hagas un pancho, pues se refiere a que no hagas un escándalo por alguna situación. También armar un pancho se utiliza para decirle a alguien que no deje desastres en un determinado lugar. En México, si alguien reclama algo y otro más lo considera exagerado, le responde, no hagas panchos. Es decir, que no haga escándalo sobre algún tema que no es tan grave. Y pues es una frase muy usada por los delincuentes también, quienes, por ejemplo, al asaltar, al amenazar a alguien con un arma, le dicen a su víctima, no hagas panchos. Es decir, que no haga nada, que llame la atención y que obedezca a lo que le dice el asaltante. La prensa amarillista de aquella época, cuando surgió esta palabra, como nos dice José Agustín, como en la revista Alarma, no sé si recuerdan esa revista, claro, hizo famosos a estos panchitos, ¿no? Y resaltaban mucho las violaciones que cometían. También se les llamaba como sex panchitos. Así. Entonces, al inicio de los 80, pues les cuento que la policía capturó esta banda y la deshizo, pero pues la expresión se sigue utilizando y se seguirá utilizando por secula seculorum, ¿no? Sí. Yo me inclino a pensar más en la segunda hipótesis que nos comentaste, derivado de la banda de los Panchitos, porque antes yo no había escuchado esta palabra, esta expresión en la plática coloquial, en las conversaciones juveniles, nunca la había escuchado, sino es a raíz de los años 70, en efecto, cuando se vuelve popular para describir, como tú bien has dicho, cuando alguien pues comete un abuso, algo irracional, un error grave, un escándalo, es decir, hacer un pancho. Así es, y hay dos cronistas que lo confirman, ¿no? Que son José Agustín y Carlos Monsiváis, que también los menciona mucho. Esa palabra me recordó una anécdota. Vino hace muchos años a estudiar un amigo colombiano aquí. Era muy jovencito, yo creo que tenía 17, 18 años cuando llegó aquí. Y en Colombia, igual que en México, se cultiva mucho los boleros, los tríos de guitarras. Y allá hay tríos muy famosos, duetos muy famosos, buenísimos. Y entonces cuando él llegó aquí, era en aquella época, estaba en boga, eran famosos el trío de los Panchos, que era seguramente el trío más popular de México, los Panchos, y él no sabía qué eran los Panchos, no asociaba un hipocorístico de Francisco, de Pancho, ¿no? Sí, una cosa es Francisco y otra los Panchos, y él decía, por su ignorancia de esta particularidad, llegó a decir, oye, a mí me gustaría un día escuchar un disco de los Pachones. Dice, allá en Colombia son muy famosos los Pachones, pero platícame, ¿cómo son? No, era el trío de los Panchos. Lo escuchó mal y llamaba los Pachones. Bueno, entramos en materia. Los motivos del lobo, nos platica esta composición Claudia Rivera. Los motivos del lobo de Rubén Darío. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo,
las fauces de furia, los ojos del mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores. Cruel, ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal. Dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu entorno infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial?». Y el gran lobo humilde dijo: «Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi marcharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar». Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado, es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás». «Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata». El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa quieto le seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y ahí predicó, y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser ya vuestro enemigo, y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió teste y cola el buen animal, y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían, y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos, cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña.
Otra vez sintióse el temor, la alarma. Entre los vecinos y entre los pastores colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos, hermanas hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos, me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Oye, excelente. Claudia, te felicito por la calidad de tu lectura. Leer una poesía no es una tarea común cualquiera. La calidad de la lectura, la pronunciación de cada palabra, la dicción, los espacios, los silencios, hay silencios que hablan más que una palabra, y la lectura de Claudia, no siendo una profesional de la lectura de poesía, sino una estudiosa de la materia, me satisfizo satisfactoriamente. Te felicito, Claudia. Una excelente lectura de la poesía. Pues ojalá esta composición usted la haya escuchado, la busque, la lea, la relea, porque son de ese tipo de trabajos que dejan una enseñanza, una moraleja profunda y una reflexión. Betty, ¿algún comentario? Hermosa. Yo no la había escuchado. Es la primera vez que la escucho y bueno, hasta se me hizo un nudo en la garganta. No, sí. Así es. Muy bonita. Impacta. Y entiendes la libertad que está buscando, ¿no? No solo el lobo, muchas personas. Sí. El amor a los animales, la descomposición del ser humano con la mala levadura que menciona. Y ya encarrerado en esto, Claudia, ya vimos la calidad tuya para la lectura de poesía. Vamos a ir buscando poesías de esta naturaleza que son del dominio popular
y que le gustan a la gente, tan le gustan que esta poesía, como tú nos hablas de un autor de principios del siglo pasado, sigue vigente, la seguimos encontrando en libros, en internet, en lecturas, en presentaciones, en actos teatrales. Entonces son de este tipo de trabajos que trascienden al tiempo y siguen vigentes en cualquier año. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Yo amo el K-Pop. Concurso de coreografías Bailaré K-Pop Interprepas WAP 2023. Reúne a tu equipo, monta una coreografía e inscríbete antes del 14 de noviembre. Grandes premios a los 3 primeros lugares y premio sorpresa a la mejor porra. Busca la convocatoria en cultura.boap.mx. Yo amo el K-Pop Interprepas WAP 2023. Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Transeúnte. Ahora los viernes a las 8 de la noche venimos por ti. Aquí en el 96.9 de FM, Radio Boab. Decídete a ser educadora o educador comunitario. Acércate a la APEC y conoce más sobre esta práctica educativa comunitaria. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y la oportunidad de seguir estudiando. Para más información, visítanos en conafe.gov.mx/registro. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mis poemas son tuyos, solamente escúchalos. En poesía y algo más. Escúchanos todos los domingos de 9:30 a 10 de la noche. Conduce Jorge Germenos. ...96.9... 26 años. A ver, antes les hago una pregunta, chicas, Claudia, Betty. Cuando yo les digo la palabra congreso, así, de momento se imaginan a personas caminando o personas sentadas. Personas sentadas, reunidas. Yo me imagino, yo me voy por congregación y personas juntas. Juntas. Ni sentadas ni juntas. Así es. Bueno, no sé hacia dónde. Vean ustedes, la raíz de la palabra congreso es gradi, que quiere decir caminar, dar pasos. Ese mismo verbo, gradi, pero en participio pasado se dice gresus. De ahí surgió la palabra progreso, dar pasos hacia adelante. Pero también surgió regreso, dar pasos hacia atrás. La idea de ir en sentido contrario a otra persona, de esa expresión, de esa idea, no surgió la palabra agreso, sino agresión. Y ahí también, alejarse de algo, surgió apareció la palabra digresión, que será un tema que ya platicaremos otro día. Digresión. De entrar en un lugar, surgió la palabra ingreso, todas con la misma raíz de caminar. Y caminar juntos hacia un punto dio lugar a congreso. Congreso es la reunión de personas que van a deliberar
sobre un asunto. Por eso hay un congreso de médicos, de ingenieros, de comerciantes, pero también es el lugar donde están los diputados en el Congreso. También se les llama así al edificio que es sede del Poder Legislativo, el Congreso. Y de paso, hablamos rápidamente del asiento de los diputados. Los lugares donde se sientan los diputados, la silla, se llama curul. Curulis cella es el nombre latino. Curulis cella. Era una silla adornada con marfil que los patricios o magistrados romanos traían en sus carros para sentarse cuando se presentaban ante el público. A esta silla también se le llama escaño. Los patricios eran los senadores romanos, la clase alta de las leyes, que hacía las leyes. Y al contrario de los senadores romanos estaban los de la clase baja, los plebeyos. Eran lo contrario a los senadores. Allá arriba, en la cúpula del poder, estaban los senadores. Y abajo, en la base, la plebis, la plebe, la multitud, el pueblo. Betty Saraín, la crítica social, hablando de Congreso, la crítica social a través del lenguaje mexicano. Así es. Bueno, pues hoy les traigo este tema eligiendo a uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México. No me refiero a Carlos Monsiváis, que fue uno de los mejores cronistas, sino a Chava Flores. Chava Flores, quien hizo una crítica social a través de un lenguaje florido, coloquial y pícaro, plasmado en canciones que poco a poco se han ido olvidando, pero que siguen ahí, esperando a ser escuchadas. Salvador Flores Rivera es uno de los compositores de música popular mexicana del siglo XX. Se le ha conocido como el compositor festivo de México, el cronista musical de la ciudad, el folclorista urbano de México y el compositor del barrio. Sus composiciones tuvieron gran revuelo, pues en ellas describe y narra situaciones cotidianas en las vecindades de la Ciudad de México, un entorno que el compositor describió y reinventó de manera magistral. Sus obras dieron identidad a la cultura popular mexicana de esa época, y que ahora se ha convertido en material de estudio para los investigadores sociales y humanistas. Yo elegí el nombre de lenguaje, el lenguaje del mexicano a través de Chava Flores, porque he escuchado muchas canciones de él y me parece maravillosa la forma que tiene de contar y relatar. Así que para mí, en esta investigación que yo hice, utiliza mucho la ironía, las figuras retóricas, es una crítica y una denuncia a la sociedad capitalina, a sus costumbres y a algunas figuras públicas de la época. Hace una revisión muy profunda y posterior a esto nos encontramos con otros trabajos que se refieren ya a su obra como una herramienta para rescatar lenguaje popular. Él rescata mucho el lenguaje popular que con el paso del tiempo pues se ha ido perdiendo. Tal es el caso de refranes, por ejemplo, proverbios, juegos de palabras, albures también, el lenguaje de doble sentido, las expresiones directas, indirectas. Aproximadamente Chava Flores compuso 200 canciones desde 1951 a los primeros años de la década de los 80. Escribió un libro autobiográfico que se llama Relatos de mi barrio, el poemario Motivaciones para la locura, artículos periodísticos, argumentos cinematográficos, un diccionario de términos carcelarios, algo muy interesante que probablemente toquemos en algún otro programa. También el autor se benefició y aprovechó de muchas de sus composiciones con recursos, parámetros y códigos de tradiciones poéticas ya existentes como corridos, guapangos, boleros, tangos, canciones rancheras. Además empleó recursos propios de la tradición lírica hispánica. Y tiene muchísimas canciones, pero yo creo que una de las más conocidas es ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Y quisiera leerles unos poquitos versos. Adelante, claro. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A hacerte rico en loterías con 1 millón? Mejor trabaja y ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión.
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un hada y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la Olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, pero eso sí, mañana voy a ir, pero eso sí, mañana yo te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigues soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigues soñando que, omito el partido político, ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Excelente, excelente. Betty, una aportación muy buena. Qué bueno que te fijaste en este gran personaje, gran cronista, de una estatura intelectual extraordinaria, lo polifacético de su obra. Hasta el diccionario, no sabía del diccionario. Tengo una colección de todas sus canciones, pero del diccionario no sabía. Y un tipo genial. Y como todos los grandes genios, un hombre de un origen muy modesto, de un comportamiento muy sencillo, muy accesible, uno de los grandes valores de la cultura nacional, Chava Flores. Muy bien, muy buena aportación. Y variando el tema, pero en el vasto mundo del idioma, Claudia, etimología de la palabra paisano. Yo nunca se me había ocurrido indagar un poco sobre la palabra paisano. Claro, sí, a mí también me llamó la atención porque en nuestro país pues estamos muy familiarizados con el término. Hola, paisano, ¿no? O bienvenido, paisano. Bueno, la palabra paisano viene del francés pais, que significa campo. La encontramos en palabras como país, paisaje, paisajismo, etcétera. El vocablo francés paysan, espero verlo. Paysan, significa campesino. La palabra original fue, se los voy a leer como yo la veo, paysenc o payens, la cual derivó en paysan y finalmente se transformó en la palabra paisan, cuyo origen etimológico proviene del latín pagensis, que significa aldeano. En el latín medieval, los pagenses son quienes comparten residencia en un mismo pagus o comarca y se rigen por las mismas leyes y tradiciones, es decir, son los que cohabitan con uno. Por lo que en la actualidad la palabra paisano tiene dos acepciones. La primera designa al que es del mismo territorio, comarca o provincia que uno. Por ejemplo, si yo nací en la Ciudad de México, mis paisanos son los que viven en la Ciudad de México. La segunda acepción se refiere a que en tiempos antiguos la población era mayoritariamente rural y las tropas se reclutaban entre estas poblaciones, por lo que se denominó al que iba vestido de paisano aquel que no estaba cumpliendo un servicio de armas o no estaba caracterizado por la vestimenta militar. De manera, querido Radio Escucha, que la próxima vez que alguien le diga que va vestido como paisano, no se moleste, le está diciendo que va vestido con ropa de civil. Muy bien. Fíjate cómo hay palabras que no reparamos en su significado original, en su acta de nacimiento, y es curioso cómo nos remiten a algo que si las partimos ya le damos al clavo. La palabra camarada alude a un compañero, a una persona que comulga tus mismas ideas, un colega, pero tiene que ver con cama. Los camaradas eran los miembros de una organización militar, de una cierta causa militar-política, que compartían la cama, los camarotes del cuartel. Entonces de ahí viene la expresión de camarada. Camarada. Bueno, y ustedes saben
¿a qué se refiere la palabra abarrotes o abarrotar? A ver, ¿a qué le suena? Llenar casi al cupo más. ¿No? Sí, bueno, pues abarrote significa comidas, bebidas, conservas, pero abarrotar tiene 3 acepciones. Fortalecer con barrotes algo, apretar, proteger algo con barrotes. La otra acepción es llenar por completo, como decía Betty, llenar por completo un espacio de personas o cosas. Y la tercera es hacer que un local se llene. Ejemplos: el público abarrotó el auditorio, el conferenciante abarrotó la sala, pero es incorrecto decir el estadio lució completamente abarrotado. Le sobra lo de completamente. Aunque sería como decir el cadáver estaba completamente muerto. Ya es una redundancia que cae en la rebusnancia. Pero abarrotar significa también cargar un buque aprovechando hasta los sitios más pequeños de sus bodegas, cámaras y hasta de la cubierta. Los barcos que venían originalmente a América, de España, los retacaban de cosas y siempre tenían, como vemos en este espacio, en la triangulación, huecos de madera, en donde ya no cabían más cosas, ya estaban llenos los espacios, pero había una pequeña oquedad donde se juntaban partes del mueble, donde podían colocarse un pequeño frasquito, un bodoque de algo, un atado de algo, y entonces eso era abarrotar en las grandes embarcaciones. Aprovechar hasta los espacios más pequeños de todos los espacios de un barco para ocuparlo con algo que llegaba a la Nueva España. Así que eso es abarrotar, y la expresión la resaltamos porque solemos escuchar el estadio estaba completamente abarrotado. La arena, el auditorio cuando llegué estaba completamente abarrotado. Ya le sobra lo de completamente, porque la palabra abarrotar es lleno a tope, como bien lo decía. Pues casi nos vamos, no sé si les quedó por ahí pendiente algo breve. Sí, Claudia. Rápidamente, Javier, a propósito del Día Mundial de los Animales, refranes cuyos personajes principales son animales. Claro. Muchos son muy comunes, les voy a leer algunos. Los básicos: en boca cerrada no entran moscas. El perro viejo, si ladra, da consejo. Perro ladrador, poco mordedor. Hay muchos de perro. Sí. Por acá tengo otro. ¿Cuál es el dueño? Tal es el perro. Otro más. Cara de beato. Uñas de gato. Uñas de gato, que significa que las apariencias engañan. Engañan, sí. A perro flaco, todos son pulgas. Las malas cosas siempre van juntas. Cuando el gato no está, los ratones bailan. O hacen fiesta. Yo no sabía cómo hacen fiesta. Salen a jugar. Uno muy, muy conocido. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Uh-huh. También muchos de gato. De noche todos los gatos son pardos. Son pardos. Con un ojo al gato y otro al garabato, que significa que hay que estar atento a todo lo que se hace. La burra, hablando de los burros que decías, la burra no era arisca, los palos la hicieron. La violencia solo trae malos resultados. Más hace el lobo callando que el perro ladrando. Donde menos se piensa, salta la liebre. Que significa que puede uno no darse cuenta que las personas tienen habilidades, pero de repente nos dan la sorpresa. Muy buenos. Pues nos vamos casi. Gracias, buena selección, Claudia. Cerramos siempre con una frase, cada quien, para que usted la guarde, la reflexione ahí en casa. Betty. En mi opinión, las palabras son nuestra fuente más grande de magia y son capaces de dañar y sanar a cualquiera. J.K. Rowling. Soy Beatriz Araín. Buenas noches. Claudia. Muy buenas noches a todos. Siguiendo con los refranes de animales, cada día gallina amarga la cocina. Muy bien. Y yo una frase precisamente de San Francisco de Asís. Cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Pues nos vamos. Gracias por su compañía a través de la radio, de las redes.
Esto es, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Betty Saraín, Claudia Rivera, y allá en el espacio de control de la nave, Darío. Nos vemos, buenas noches, soy Javier Gutiérrez, pásela muy bien. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.